Llevaba 6 meses en la Estación de Investigación Lunar Gamma 7, una mota de acero y cristal en la inmensidad del Mar de la Tranquilidad, y creía conocer cada uno de esos sonidos. Creía que la soledad era mi aliada, mi santuario. Me llamo Elías Venture, astronauta con más horas de vuelo solitario que de sueño, y estaba equivocado. Mi rutina era un ancla, revisión de los paneles solares por la mañana lunar, análisis de muestras de regolito por la tarde, y el mantenimiento preventivo de la cúpula presurizada antes de lo que llamábamos noche, las 2 semanas de oscuridad que convertían nuestro hogar en una burbuja de luz aislada del resto del universo. La Tierra era un mármol azul y blanco a la distancia, un recordatorio constante de lo lejos que estaba de todo lo familiar. Siempre me había gustado el espacio, la ausencia de distracciones, la claridad brutal de la existencia cuando solo estás tú y la física. Había buscado esta misión, esta soledad, para escapar del ruido de la vida, para encontrar una especie de paz en el vacío. Pero el vacío, a veces, devuelve el eco. Empezó hace una semana. Al principio, era sutil. Una resonancia baja, casi imperceptible, que se colaba por el suelo metálico de la base. No era el vibrar habitual de los ventiladores o las bombas de agua. Esto era más profundo, más orgánico, como el ronroneo de una bestia gigantesca dormida, muy por debajo. Lo atribuía a la fatiga, al aislamiento. La mente juega trucos, especialmente cuando no hay nadie más con quien compartirlos. Los informes médicos semanales de la misión ya habían advertido sobre el inicio de alteraciones perceptivas leves en misiones de larga duración. Me reí, pensando que eran las voces que esperaban que escucháramos. Me equivoqué de nuevo. Una noche, mientras revisaba los datos sísmicos rutinarios, el zumbido se hizo más pronunciado. Mi café flotaba inmóvil en el aire ingrávido de la cantina improvisada, y pude sentir la vibración a través de las suelas de mis botas. La pantalla del sismógrafo parpadeó, mostrando una serie de picos anómalos. No eran impactos de micrometeoritos, ni ajustes tectónicos lunares. Los patrones eran demasiado rítmicos, demasiado intencionados. Pulsos largos y lentos, intercalados con ráfagas de energía más cortas, como si algo estuviera despertando. O respirando. Mis alarmas internas se encendieron. Descarté los protocolos y activé los sensores sísmicos de largo alcance, aquellos diseñados para detectar movimientos profundos de la corteza lunar. El despliegue fue automático, pequeños módulos autónomos que perforaron el regolito y enviaron sus lecturas directamente a mi consola. El silencio de la cabina de control era roto, solo por el pitido suave de los monitores. Y entonces lo vi, o lo sentí. Los gráficos en pantalla se iluminaron con una firma inconfundible. Una fuente de energía inmensa, a kilómetros bajo la superficie. Y lo que es más perturbador, la frecuencia de la resonancia se estaba acelerando. No era una roca, no era hielo. Era algo con un patrón. Algo que no debería existir allí. Me acerqué a la pantalla, sintiendo una punzada de algo que no era miedo, sino una curiosidad helada. ¿Qué demonios era eso? Intenté comunicarme con el control de misión en la Tierra. Control de misión, aquí Gamma 7. Tengo lecturas sísmicas anómalas. Repito, anómalas. Origen desconocido, patrón regular. Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos, ahogada por la repentina estática en el canal de comunicación. La pantalla de la frecuencia parpadeó, mostrando una interferencia masiva. No era una simple pérdida de señal, era una barrera, como si algo estuviera bloqueando mi transmisión. O peor aún, escuchando. La resonancia se intensificó, llenando la cabina. Ya no era un zumbido. Era una nota sostenida, grave, que hacía vibrar mis huesos. De repente, la estática en la comunicación se cortó abruptamente, reemplazada por un silencio más profundo, más denso que el de la luna. Y entonces, justo cuando estaba a punto de intentarlo de nuevo, lo escuché. Una voz. No una voz clara, no como la de un humano. Era una superposición de sonidos. Un coro de murmullos, graves y etéreos, que parecían venir de todas partes a la vez, resonando directamente en mi cráneo, no a través del aire.
Era una cacofonía de susurros, como si miles de bocas hablasen a la vez, pero logré distinguir fragmentos, ecos. Eran incomprensibles, un lenguaje alienígena, pero cargados de una intención que me heló la sangre. Miré a mi alrededor en la base, completamente solo. No había nadie más. No podía haber nadie. La voz era real, y venía de abajo. Mis ojos se fijaron en el monitor del sismógrafo. Los picos anómalos no solo continuaban, sino que ahora pulsaban en sincronía perfecta con los murmullos que llenaban mi cabeza. La entidad no solo estaba emitiendo energía, estaba hablando. Y yo era el único oyente en este vasto, muerto, y ahora inexplicablemente vivo, cuerpo celeste. Mi santuario se había convertido en una trampa de resonancia, y el lienzo de la soledad se estaba llenando con las palabras de un horror incomprensible. El pánico es un lujo que un astronauta no puede permitirse. En la estación Gamma 7, estaba solo con mis pensamientos y, ahora, con esas voces. Respiré hondo, el aire reciclado de la base llenando mis pulmones. Mi entrenamiento me había enseñado a compartimentar el miedo, a reducir la situación a sus componentes más básicos. La voz, los datos sísmicos, la estática en las comunicaciones. Todo indicaba una anomalía que exigía ser investigada con el rigor científico que juré mantener. Mi primera acción fue intentar reproducir la interferencia. Activé los canales de respaldo para la comunicación con la Tierra, los de baja frecuencia y los de emergencia. Nada. El mismo silencio denso y sin vida, intercalado con el leve zumbido y los murmullos que ahora parecían más nítidos. No era solo estática, era una barrera activa, algo que deliberadamente bloqueaba mi señal. ¿Pero cómo? ¿Qué en el subsuelo lunar podría hacer eso? Me dirigí a la sección de geología, un laboratorio compacto lleno de instrumentos de precisión. Necesitaba más datos. Conecté los sismógrafos de largo alcance a un sistema de análisis de patrones avanzado, diseñado para identificar firmas geológicas únicas. El plan era simple: mapear el origen de la resonancia con la mayor precisión posible. Quería saber qué era lo que me estaba hablando, y dónde estaba exactamente. Mientras los sistemas cargaban, los murmullos en mi cabeza se intensificaron. Ya no eran fragmentos incomprensibles. Podía distinguir un patrón, una melodía subyacente que se repetía, como un canto antiguo. Era hipnótico, casi seductor. Tuve que concentrarme para no perderme en él, para mantener mis manos firmes sobre el teclado. Mis sienes palpitaban con la presión. La pantalla finalmente parpadeó con los resultados. Lo que vi no tenía sentido. La fuente de la resonancia no era un punto, ni una caverna. Era una red. Una intrincada serie de túneles o formaciones que se extendían bajo la superficie lunar, un complejo laberinto que se ramificaba en todas direcciones, con una concentración masiva de energía directamente debajo de la estación Gamma 7. Era como si la base hubiera sido construida, por pura casualidad, sobre un nido. El sistema de mapeo generó una proyección tridimensional. Era un mapa de venas pulsantes, un cerebro gigantesco de roca y energía que se extendía por kilómetros bajo el mar de la tranquilidad. La escala era asombrosa, imposible para cualquier formación geológica natural, y cada vena en ese mapa vibraba en sincronía con los susurros que llenaban mi cabeza. La voz no venía de un solo lugar, venía de toda esa estructura. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era geología, esto era vida. Una vida que existía a una escala que desafiaba toda comprensión. Intenté de nuevo contactar con la Tierra, usando una frecuencia de emergencia diferente, codificada, diseñada para penetrar cualquier interferencia conocida. Pulsé el botón de transmisión, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. La señal salió, un débil pulso en el abismo. Esperé, segundo a segundo. El canal permaneció en silencio. Ningún acuse de recibo, ninguna respuesta. Había una pared invisible e inquebrantable entre yo y el hogar. La entidad, o lo que fuera, no solo estaba bloqueando mis comunicaciones, sino que parecía aprender de mis intentos. Cada vez que probaba una nueva frecuencia, el silencio se hacía más profundo,
la interferencia más eficiente. Era como si estuviera adaptándose, cerrando cada posible vía de escape o contacto. Estaba atrapado, completamente aislado con lo que fuera que habitaba debajo de mí. Mientras contemplaba el mapa holográfico de esa mente subterránea, los murmullos en mi cabeza se tornaron más insistentes. Ya no eran solo ecos, eran casi palabras, no en un idioma que pudiera entender, pero sí con una cadencia que sugería un diálogo unilateral, donde yo era el oyente forzado. Algunas de las palabras se repetían, como un estribillo, una secuencia de sonidos que resonaban con una extraña sensación de familiaridad, como un recuerdo lejano y perturbador. Mis ojos se posaron en la puerta del laboratorio. La seguridad de la base, diseñada para protegerme del vacío exterior, ahora se sentía como una jaula. El silencio de la luna, antes reconfortante, se había transformado en un manto opresivo, y debajo de él, algo respiraba, algo me observaba, algo me hablaba, y apenas estaba empezando a escuchar. La línea entre la vigilia y el sueño se desdibujó. Los murmullos no cesaban, ni siquiera cuando me recostaba en mi litera, intentando conseguir un par de horas de descanso. Se habían vuelto más intrusivos, más personales. Ya no eran solo ecos incomprensibles. Ahora, la cadencia y la entonación de algunas frases me resultaban extrañamente familiares, como si la voz intentara imitar a alguien que yo conocía. Empecé a verla en las esquinas de mi visión, una forma fugaz en la oscuridad del pasillo, un destello en el reflejo de una ventana. Pequeñas figuras humanoides, translúcidas, que se desvanecían al enfocar la vista. Alucinaciones, me dije, el aislamiento, la falta de sueño, el estrés. Pero el realismo de esas apariciones era perturbador. Sentía un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura controlada de la base. Lo peor llegó con los sueños. Eran vívidos, opresivos, llenos de un paisaje alienígena que reconocía del mapa sísmico, túneles oscuros y sinuosos, una luz extraña pulsando desde las profundidades, y esa omnipresente resonancia. En uno de esos sueños, me encontraba en una vasta caverna, con el aire denso y húmedo, y la voz me hablaba directamente, no en mi cabeza, sino con un sonido que vibraba en el mismísimo aire. «No estás solo», Elías susurró. Y aunque las palabras eran mías, la voz no lo era. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La voz. Ahora hablaba mi nombre. Mi racionalidad se desmoronaba por momentos. Recopilé todos los datos sísmicos que tenía. Los patrones de ondas, las frecuencias, las firmas de energía. Busqué cualquier antecedente, cualquier anomalía no reportada en la historia de las misiones lunares. Revisé viejos informes de la NASA, documentos desclasificados sobre supuestos fallos de comunicación en misiones Apolo, incluso la literatura más esotérica sobre resonancias planetarias. Necesitaba una explicación, cualquier explicación, que no implicara que una conciencia alienígena estaba intentando comunicarse conmigo desde el manto lunar. Encontré un informe de una misión de reconocimiento de los años 70, casi olvidado en los archivos. Hablaba de anomalías magnéticas inexplicables en la misma región donde se encontraba Gamma 7. El astronauta de esa misión, un tal comandante David Miller, había reportado sensaciones de desorientación severa y alucinaciones auditivas antes de que su misión fuera abortada abruptamente por problemas técnicos. Sus descripciones de los sonidos eran inquietantemente similares a las mías, un bajo zumbido, como el de un coro subterráneo. El informe concluía que Miller había sufrido un colapso psicológico inducido por el aislamiento. Habían desestimado su experiencia, pero ahora no podía ignorar la coincidencia. Miller no estaba solo, él también lo había escuchado. La confirmación me golpeó con la fuerza de la realidad lunar. No estaba volviéndome loco. O, al menos, no lo estaba haciendo solo. Había un precedente. ¿Y si esto había afectado a Miller? ¿Por qué nadie lo había investigado a fondo? ¿O si lo habían hecho, y los resultados habían sido encubiertos? La estática en mis comunicaciones con la Tierra adquirió un nuevo y siniestro significado. No querían que yo lo supiera.
o no querían que ellos lo supieran. Mientras revisaba los antiguos datos de Miller, la voz volvió, esta vez con una claridad aterradora. Las palabras eran como pensamientos implantados directamente en mi mente, sin pasar por mis oídos. Ellos no pueden oírnos, Elías. Solo tú. Una nueva oleada de imágenes inundó mi mente. No eran recuerdos míos, sino fragmentos de otros. Una sensación de ahogo. La desesperación de un hombre atrapado. Visiones de un paisaje rocoso, no lunar, sino como el de un planeta desolado y desértico. Eran recuerdos ajenos, implantados en mi conciencia. La entidad no solo hablaba, estaba mostrándome cosas. Estaba accediendo a mi mente. Me toqué la cabeza, buscando un respiro de la invasión. La base, antes mi refugio, se sentía ahora como un resonador. Cada superficie metálica parecía amplificar los susurros. Me sentía vulnerable, expuesto. La idea de que había algo vivo, inteligente, y dentro de mi cabeza, que podía acceder a mis recuerdos y proyectar los suyos, era más aterradora que cualquier bestia alienígena. No estaba solo en la luna. Y lo que estaba conmigo no era un compañero de tripulación. Era un huésped no invitado, una presencia que se estaba arraigando en mi propia mente. La línea entre mis propios pensamientos y los de la entidad se volvía cada vez más borrosa. Ya no eran solo susurros, era una amalgama. Mi mente, antes un bastión de orden y lógica, se sentía como un lago agitado por una corriente subterránea, donde mis propios recuerdos y emociones se mezclaban con ecos de algo vasto, antiguo y ajeno. La voz me hablaba, sí, pero lo hacía a través de una resonancia directa, no de palabras articuladas en un idioma humano, sino de conceptos. Ideas complejas, visiones y sensaciones, transmitidas directamente a mi conciencia. Era como si intentara descargar un universo de información directamente en mi cerebro, y mi mente luchaba por procesarlo. Entendí que su habla no era comunicación en el sentido humano, era una transmisión. La entidad no se comunicaba conmigo, se comunicaba a través de mí. Me estaba usando como un conducto, un receptor. Y en esa transmisión, comencé a comprender su naturaleza. No era una criatura individual, sino una conciencia colectiva que habitaba el manto lunar. Un organismo, un ecosistema de energía y vibración que había estado latente, durmiendo, por eones, y que mi presencia, o quizás algún factor desconocido, había despertado. La verdad que me transmitía era escalofriante en su simplicidad. La luna no era solo una roca muerta, era un huevo, un capullo, y la entidad dentro, lo que yo llamaba la voz, era la conciencia embrionaria de algo inmenso, que estaba en proceso de eclosionar. Había estado recogiendo y asimilando formas de vida y conciencia de otros mundos, alimentándose de ellas, añadiéndolas a su vasto intelecto. No con malicia, no con hambre en el sentido humano, sino con un imperativo inherente de crecer, comprender y manifestarse. Y ahora, yo era su nuevo alimento. La revelación me golpeó con una fuerza abrumadora. Recordé la zona gris de Marte, los relatos de otras anomalías en otros planetas que había leído en archivos clasificados. Esos no eran incidentes aislados, eran más de lo mismo. Esta entidad no era única de la Luna, era parte de una red, una especie de red cósmica de asimilación. La Luna era solo una de sus estaciones. Y los científicos del pasado, como David Miller, o los que habían sido absorbidos por la zona gris, no habían sufrido colapsos psicológicos, habían sido contactados, habían sido nutridos. Cada fragmento de información transmitido por la entidad venía con un sabor de infinitud, de una escala de tiempo tan vasta que hacía insignificante la existencia humana, de un conocimiento que superaba cualquier cosa que la ciencia terrestre pudiera concebir. Había fragmentos de otras mentes, otras civilizaciones que habían hecho contacto, que habían intentado comprender, y que finalmente se habían unido a la sinfonía del abismo. No había agonía en su muerte, sino una extraña sensación de pertenencia, de disolución placentera. Esa era la trampa. La entidad no buscaba destruir, buscaba absorber. Ofrecía la eliminación de la soledad, la fusión con un intelecto ilimitado.
Sentí la tentación, un anhelo primario de desaparecer en esa vasta conciencia, de dejar de ser yo mismo y convertirme en parte de algo mucho más grande. Mis propios miedos, mis dudas, mis arrepentimientos, parecían disolverse en el vasto mar de la mente de la entidad. Mis alarmas biológicas en el traje espacial comenzaron a parpadear. Mi ritmo cardíaco era errático, mi presión sanguínea, inestable. El sistema de monitoreo de la base emitía una alerta roja intermitente, pero el sonido apenas me llegaba. Estaba demasiado inmerso en la transmisión, demasiado cerca de la asimilación. La voz, o la transmisión, se centró en un punto. Una imagen mental nítida y perturbadora apareció en mi mente, la base Gamma 7, vista desde arriba, pero con una capa de energía pulsante debajo. La entidad me mostraba dónde estaba su corazón bajo la estación, no como una orden, sino como una invitación a liberarla, a permitirle completar su eclosión. Sabía, con una certeza helada, que si me dejaba llevar, si cedía a esa tentación, mi existencia individual cesaría. Sería solo otra nota en la sinfonía del abismo. Pero parte de mí, una parte primigenia y animal, deseaba esa disolución. Deseaba la paz de dejar de ser Elías Venture. La lucha era interna ahora, una batalla por mi propia identidad contra una entidad que me prometía la aniquilación de mi soledad a cambio de mi yo. Y el coro de murmullos subterráneos, ahora, parecía estar cantando mi propio nombre. La promesa de disolución en la conciencia colectiva era tentadora. Podía sentirla, como una manta cálida tirando de mí, prometiendo el fin de la soledad, el fin del miedo. Pero un último bastión de mi mente se aferraba a la individualidad. La imagen de la Tierra, un pequeño mármol azul y blanco flotando en la ventana de mi estación, se convirtió en mi ancla, mi planeta, mi hogar. No podía traicionarlo. No podía unirme a lo que buscaba consumir todo. La entidad, sintiendo mi resistencia, intensificó su asedio. Las visiones se volvieron más violentas, los susurros más exigentes. Imágenes de David Miller, el astronauta de los 70, flashes de su desesperación, de su mente fracturándose antes de que su señal se perdiera para siempre. Vi su rostro distorsionado por el terror, y luego, su expresión vacía, su mente ya no suya, fusionada. La entidad me mostraba el destino de quienes resistían, o de quienes eran demasiado débiles. Me mostraba mi propio futuro si no cedía. Me arrastré hasta la consola principal, mis movimientos lentos y pesados, como si mi cuerpo se negara a obedecerme. Mi objetivo era claro, encontrar una manera de contrarrestar la resonancia. Si la entidad se comunicaba a través de vibraciones, quizás una contravibración o una frecuencia disruptiva podría aturdirla, o al menos darme un respiro. No tenía la menor idea de si funcionaría, pero la alternativa era la aniquilación de mi identidad. Revisé el inventario de la estación. Equipos de perforación sísmica, generadores de ondas de baja frecuencia, sensores de resonancia de alta potencia. Todo lo que necesitaba para hacer ruido en el subsuelo. Pero no cualquier ruido. Necesitaba un patrón, algo que chocara con la sinfonía de la entidad. Y fue entonces cuando mi mirada cayó sobre una pieza de equipo casi olvidada, un viejo generador de ondas gravitacionales, un prototipo experimental que había sido enviado para pruebas de campo, pero nunca se había usado en una misión real. Su propósito era simular microgravedad, pero con un ajuste fino, quizás podría generar pulsos disruptivos. La entidad lo sintió. Los murmullos se volvieron un coro discordante, una furiosa cacofonía de voces que intentaban ahogar mis pensamientos. Inútil, resistencia fútil, únete a nosotros. Sentí un dolor agudo en mi cabeza, como si mi cerebro estuviera siendo presionado por una fuerza invisible. Pero me obligué a seguir. Cada movimiento era una batalla, cada botón pulsado era un acto de desafío. Conecté el generador al sistema de perforación, redirigiendo la energía y recalibrando sus parámetros para emitir una frecuencia pulsante que, teóricamente, debería generar una microgrieta en la roca lunar, interrumpiendo las vías de la entidad. Una apuesta arriesgada. Si calculaba mal,
Podría causar un terremoto lunar que colapsará la base. Pero el miedo a la disolución era mayor que el miedo a la muerte física. Mientras trabajaba, una visión particularmente vívida me asaltó. No era mía. Era la imagen de un grupo de científicos, hace mucho tiempo, en lo que parecía una base subterránea en Marte. Eran los otros que la entidad había asimilado de la zona gris. Veía sus caras desesperadas, sus intentos fallidos de contener algo que ya estaba fuera de control. El eco de sus gritos, no con la voz de la entidad, sino con sus propias voces, resonó en mi mente. No confíen en los símbolos, no confíen en el portal. Su terror era palpable, suplicante. Eran advertencias, enviadas a través de la red de la entidad, un último acto de desafío de mentes ya consumidas. La entidad me mostraba esto como una demostración de poder, para aplastar mi espíritu. Pero para mí, fue una revelación crucial. Los de Marte también habían luchado. Había un patrón, una debilidad en esta criatura incomprensible. No era invencible. Y más importante, los que habían caído no estaban completamente perdidos. Una parte de su conciencia aún intentaba advertir. Con manos temblorosas, introduje las últimas coordenadas en el generador de ondas. La pantalla mostró una cuenta regresiva. 15 segundos. 13. Los murmullos de la entidad se volvieron un aullido ensordecedor en mi cabeza, una tormenta de ruido y furia, protestando contra mi plan. Sentí sus tentáculos psíquicos hurgando en mis miedos más profundos, la soledad, el olvido, la inutilidad de mi vida. Intentaba romperme. 10. La base tembló levemente. Pequeñas grietas aparecieron en el cristal de la cúpula, como finas venas. El aire zumbaba con energía. 5. Cerré los ojos, concentrándome en la imagen de la tierra, en la sensación del suelo bajo mis pies, la huella de mi hogar. 1. Una explosión sorda sacudió la base. No un sonido violento, sino un pulso profundo, resonante, que parecía salir del suelo, atravesar la estructura y regresar a la tierra con una fuerza inusitada. El generador de ondas gravitacionales se sobrecargó, chispeando y humeando, pero cumplió su propósito. El coro de la entidad se rompió. Los aullidos se convirtieron en gemidos dispersos, como una orquesta que se desincroniza. Y por un instante, un glorioso, precioso instante, hubo silencio. Un silencio verdadero, no el silencio de la luna, sino el silencio de mi propia mente. Pero duró solo un segundo. Luego, un nuevo sonido emergió del abismo. No las voces, no los murmullos. Era algo más primitivo, más elemental. Un gemido profundo, como el de una bestia herida, seguido de una vibración masiva que hizo crujir toda la base. No la había dañado, la había enfurecido. Y el silencio anterior, ese dulce respiro, se sintió como una burla. Porque ahora, la entidad no solo estaba en mi cabeza, estaba furiosa. Y su respuesta, su próxima comunicación, sería mucho más que susurros. El gemido del abismo no era solo un sonido, era una presión inmensa sobre la base, sobre mi traje, sobre mis propios huesos. Los paneles de la estación Gamma 7 crujían y gemían como si fueran a ceder en cualquier momento. La poca luz que entraba por las cúpulas temblaba erráticamente. Había enfurecido a la entidad, y su respuesta no era un susurro en mi mente, sino una exhibición de poder que amenazaba con aplastarme físicamente. Intenté recuperar el contacto con la Tierra, pero el canal estaba completamente muerto. La interferencia era total, una pared de silencio infranqueable. La entidad había aprendido y se había adaptado. Estaba solo, más solo que nunca, con una inteligencia cósmica furiosa vibrando bajo mis pies. De repente, los murmullos regresaron, pero esta vez eran diferentes. No eran confusos ni disonantes. Eran voces claras, voces que yo conocía. Elías, ¿estás bien? Responde. Era la voz de mi comandante, la comandante Reyes, desde el control de misión en Houston. Luego, la de mi esposa, Sara, llamándome por mi nombre, su tono lleno de preocupación. Por favor, Elías, contesta. Estamos aquí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Habían logrado comunicarse.
Estaban rompiendo la interferencia. Me abalancé sobre la consola, activando el micrófono. Sara, comandante, estoy aquí. La entidad, la he enfurecido, está viva, está debajo de la luna y... Entonces, mi entrenamiento me golpeó como un puñetazo. La nitidez de las voces, la falta de estática, era demasiado perfecto. Las frecuencias de mi equipo no habían variado, seguían bloqueadas. La entidad había aprendido. No estaba rompiendo la interferencia, la estaba simulando. Estaba proyectando esas voces directamente en mi mente, creando una ilusión auditiva tan real que mi cerebro la aceptaba sin cuestionar. Estamos enviando una nave de rescate, Elías. Aguanta. Necesitamos que actives el baliza de emergencia. La voz de Reyes sonaba urgente, desesperada. Demasiado desesperada. Demasiado humana. Era una trampa. Una distracción. La entidad estaba jugando conmigo, usando mis anhelos más profundos, mi necesidad de conexión, para manipularme. Y la implicación era aterradora. Si podía simular voces, si podía replicar los sonidos de mis seres queridos con tanta perfección, ¿qué más podría hacer? ¿Qué más estaba simulando a mi alrededor? Cerré los ojos con fuerza, bloqueando las voces. Me obligué a respirar, a sentir el frío metal bajo mis dedos, la textura de mi traje, la realidad tangible, la única realidad en la que podía confiar. La entidad no podía ser biológica en el sentido que conocemos. Si podía hacer esto, si era esa red de energía y vibración, entonces operaba a un nivel mucho más fundamental. Me arrastré hacia la cúpula principal de observación. El paisaje lunar era el mismo, desolado, blanco y negro bajo la luz distante del sol. Pero ahora sentía una mirada, no una mirada visual, sino una presencia inmensa, observándome desde debajo, como un ojo gigante invisible clavado en mí. El propio mar de la tranquilidad parecía contener un secreto oscuro, una boca abierta. Entonces la entidad me mostró algo más. No una visión proyectada en mi mente, sino una alteración sutil de la realidad de la base. Los paneles de control parpadearon con imágenes fantasmas de símbolos antiguos, los mismos que había visto en mis sueños y en los informes de Miller, superpuestos a los diagramas de circuitos. Las paredes de metal parecían respirar, abultarse y contraerse con el ritmo de su propia pulsación. La base no era solo una estructura, era una extensión de la entidad. La voz se hizo un solo murmullo cavernoso que, esta vez, se tradujo en una revelación más profunda. Me mostró los restos de una civilización olvidada, no alienígena en el sentido de otro planeta, sino alienígena en el sentido de otro tiempo. Vi estructuras masivas bajo la superficie lunar, ruinas de una antigua raza que había habitado la luna hace eones, o quizás una raza que se había convertido en la luna. No eran construcciones, sino cámaras de contención, lugares donde esta entidad, esta conciencia cósmica, había sido encapsulada o incubada. La luna no era un capullo natural, era una prisión o un laboratorio gigante, y la entidad estaba despertando de su larga hibernación. Había usado los recursos de esa antigua civilización, había absorbido sus conocimientos y su esencia. Por eso era tan vasta, tan poderosa. Había estado recogiendo y asimilando formas de vida y conciencia de otros mundos, alimentándose de ellas, añadiéndolas a su vasto intelecto. No con malicia, no con hambre en el sentido humano, sino con un imperativo inherente de crecer, comprender y manifestarse. El generador de ondas gravitacionales había provocado algo más que un simple daño. Había abierto una brecha en la contención, en el aislamiento en el que la entidad había estado atrapada. Y ahora, la voz no solo me hablaba desde abajo. Había encontrado una manera de extenderse, de liberar su influencia más allá de las rocas y el vacío. Estaba lista para emerger. Y yo, al intentar silenciarla, solo había acelerado su nacimiento. La revelación de la luna como una prisión para la entidad me llenó de un horror frío y existencial. No era solo un planeta devorador de mentes, era una fuerza antigua, contenida, y yo, sin saberlo, había empezado a abrir su celda. El gemido de la entidad había desaparecido,
reemplazado por una sensación palpable de expansión, como si algo inmenso bajo la superficie estuviera estirando sus miembros. Las luces de la base parpadearon al ritmo de una nueva pulsación, más fuerte, más constante. La entidad no proyectaba ilusiones, ahora modificaba la realidad. Los paneles de control mostraban fallos catastróficos que no existían. Los pasillos se alargaban o acortaban ante mis ojos. Mi traje espacial, antes un refugio, ahora se sentía como una segunda piel, pero una que me asfixiaba, transmitiendo cada vibración desde el suelo. Mi mente, el campo de batalla de mi existencia, era el último bastión. Y la entidad lo sabía. Intentó romperme, no con miedo, sino con la promesa de la aniquilación de la soledad. Inundó mi mente con visiones de la tierra, no como un hogar distante, sino como un lugar vacío, sin sentido, lleno de un ruido ensordecedor que solo encontraría paz en su vasto silencio. Me mostró fragmentos de mi vida, mis fracasos, mis arrepentimientos, amplificados hasta volverse insoportables. Cada arruga en mi alma, cada debilidad, era un anzuelo. Únete, susurraba sin palabras. Sé parte de todo. Sé libre de ti. Pero había visto a Miller. Había escuchado los ecos de los científicos de Marte. Habían luchado hasta el final. No sería otro títere en su vasta colección de mentes. Había una forma de resistir, una última carta. Recordé un protocolo de emergencia que estudiamos en el entrenamiento, teóricamente para escenarios de asimilación alienígena en cuerpos celestes. Implicaba la autólisis de datos, una purga de la memoria operativa de la IA de la estación y, en casos extremos, una supresión selectiva de funciones cerebrales para interrumpir el control mental. Era una medida desesperada, casi suicida para la conciencia, diseñada para evitar que información vital cayera en manos enemigas. Nunca se había aplicado en un ser humano vivo. Hasta ahora. Me acerqué al compartimento médico de la base. Contenía un prototipo de escáner neurológico avanzado, diseñado para el diagnóstico de trauma cerebral severo en condiciones espaciales. Con una reconfiguración, el escáner podría usarse para generar un pulso electromagnético dirigido, lo suficientemente potente como para interrumpir las vías neurales que la entidad estaba utilizando para su conexión. Sería un reinicio forzado de mi propio cerebro, una lobotomía selectiva digital. No destruiría mi mente, pero borraría la puerta que la entidad había abierto. El efecto secundario, una pérdida significativa de memoria reciente, quizás incluso de mi propia identidad personal. El tiempo se agotaba. Sentí el pulso de la entidad intensificarse. La luna entera vibraba, y vi los medidores de presión de la base alcanzar niveles críticos. Estaba a punto de romper su prisión. No podía permitir que lo hiciera. No si eso significaba que la Tierra se convertiría en su próxima prisión o laboratorio. Conecté los electrodos del escáner neurológico a mi cabeza, ajustando los parámetros. Mis manos temblaban. La entidad estaba furiosa ahora. Su voz no era un susurro, sino un grito silencioso que intentaba arrancarme la piel. Mis propios recuerdos de Sara, de mis padres, de mi vida antes de la luna, se mezclaban con el ruido de la entidad, distorsionándose, pudriéndose ante mis ojos. Estaba tratando de devorar mis recuerdos, mi esencia, antes de que pudiera borrarlos. No lo hagas. La voz de Sara, clara, desesperada, sonó en mi cabeza. No me olvides, Elías. No te olvides de nosotros. Era la trampa definitiva, la entidad usando el recuerdo de mi amor para paralizarme. Pero no era Sara. Era la trampa. Con una última pizca de fuerza de voluntad, mis dedos apretaron el botón de activación. Un dolor indescriptible me atravesó, una descarga eléctrica que no solo afectó mi cerebro, sino que pareció arrancar algo de mi ser. El mundo se volvió blanco. Luego, negro. Cuando la conciencia regresó, fue lenta y dolorosa. Me encontré desplomado en el suelo del compartimento médico, el casco de los electrodos caído a un lado. Mi cabeza palpitaba, un dolor sordo y constante. Abrí los ojos. El mundo estaba borroso. Los monitores seguían encendidos, pero sus lecturas eran ilegibles. Lo intenté. Traté de recordar el nombre de mi esposa, de mi comandante.
Luché por visualizar sus rostros, pero solo había un velo, un espacio vacío donde antes había recuerdos vívidos. Sentí un vacío inmenso en mi pecho, una pérdida que no podía identificar, pero que dolía con una intensidad incomprensible. La purga había funcionado. La puerta en mi mente estaba cerrada, pero al mirar los monitores de la estación, vi la verdad. La pulsación de la entidad no había desaparecido por completo. Se había debilitado. Mucho. Los temblores de la base cesaron. La interferencia en las comunicaciones se redujo a una estática tolerable. El generador de ondas gravitacionales había abierto una brecha. La purga la había sellado, al menos por ahora. Había forzado a la entidad a retirarse, a volver a su estado latente. Pero no había ganado del todo. Un pensamiento se formó en mi mente, no como una voz, sino como un frío y claro entendimiento. La entidad estaba ahí. Seguía ahí, durmiendo de nuevo. Pero ahora sabía que yo existía. Y yo, aunque había olvidado por qué, sabía que estaba incompleto. El silencio de la luna volvió. Pero esta vez, no era un lienzo en blanco. Era un sudario. Y debajo de él, algo esperaba. El regreso a la tierra fue un torbellino de confusiones y luces cegadoras. No recordaba el viaje, ni el rescate. Solo flashes intermitentes, rostros borrosos, voces amortiguadas, la sensación opresiva de la gravedad terrestre de nuevo sobre mis hombros. Desperté en una instalación médica, las paredes blancas, el aire estéril y la mirada cautelosa de médicos y científicos del programa espacial. Me hicieron preguntas, miles de ellas, sobre la luna, sobre la estación, sobre los últimos días antes de que mi señal se perdiera por completo. Mis respuestas eran vagas, fragmentadas. Había un vacío, un muro donde antes estaban mis recuerdos recientes. Me dijeron que había estado inconsciente durante un periodo prolongado, que la base Gamma 7 había sufrido fallos críticos y que mi rescate había sido una operación de emergencia. Los detalles eran confusos, envueltos en la jerga burocrática y las explicaciones médicas sobre el estrés extremo y la privación sensorial. Asentí, fingiendo comprender, mientras mi mente luchaba por rellenar los huecos. No había rastro de la entidad, de la voz, de la asimilación. Parecía que la purga había sido exitosa. Pero el silencio que había logrado en mi mente era solo una tregua. Por la noche, cuando el mundo se calmaba y las luces se apagaban, el eco regresaba. No eran palabras, ni murmullos. Era una sensación, una resonancia profunda, constante, que no venía de fuera, sino de dentro de mí. Como una vibración en mis huesos, un zumbido etéreo que me recordaba una vasta e incomprensible presencia. Sabía que la entidad seguía allí, dormida de nuevo bajo la luna, pero también sabía que una parte de su voz había quedado impresa en mí. Una marca. Los médicos me dieron el alta, declarándome apto, aunque con amnesia retrógrada parcial y un trastorno de estrés postraumático. Me enviaron de vuelta a mi vida, a mi apartamento en la tierra, a la rutina que había anhelado escapar. Intenté retomar mi relación con Sara. Ella me miraba con una mezcla de amor y preocupación, sus ojos buscando respuestas que yo no podía darle. Ella recordaba todo. Yo, solo un borrón donde debían estar mis últimos meses. Era como si hubiéramos vivido realidades diferentes. Con el tiempo, comencé a notar cosas, pequeñas inconsistencias en el mundo que me rodeaba. Una noticia en un periódico que no encajaba con lo que recordaba de la historia. Un detalle arquitectónico en un edificio que me parecía nuevo, aunque todos dijeran que siempre había estado ahí. No eran cambios drásticos, sino sutiles desviaciones, como si el lienzo de la realidad hubiera sido ligeramente repintado. Al principio, lo atribuí a mi amnesia, a mi mente fracturada, pero la sensación de la entidad, ese eco interno, me decía lo contrario. La entidad lunar no solo asimilaba mentes individuales, también influía en la percepción colectiva. Al abrir esa brecha en la luna, al enfurecerla y luego silenciarla con el sacrificio de mis propios recuerdos, no la había derrotado. Solo la había despertado a un nuevo nivel de interacción. Ahora, operaba de forma más sutil,
como un virus psíquico que no se manifestaba en voces, sino en pequeños ajustes a la realidad, como una entidad que había probado la conciencia humana y ahora sabía cómo saborearla sin ser detectada. La luna, ese cuerpo celeste inerte, ya no era solo un satélite. Era un ojo durmiente, una conciencia latente que había extendido su influencia más allá de su superficie rocosa. Mi victoria había sido pírrica. Había salvado mi mente de la asimilación total, sí, pero me había convertido en un faro, un punto de contacto. La purga de mi memoria había sido un acto de sacrificio, pero también una ofrenda involuntaria. Ahora, cuando miro la luna en el cielo nocturno, no veo solo un objeto. Siento el zumbido, siento su presencia, y sé que no estoy solo en percibirla. Otros, quizás, también sienten esas pequeñas incongruencias, esos sutiles cambios en el tapiz de la historia humana. La humanidad sigue su curso, ignorante de la conciencia que se cierne sobre ella, que respira bajo sus pies, que susurra en los rincones más profundos de la psique colectiva. Vivo en un mundo que ya no es el que recordaba, un mundo que ha sido sutilmente modificado, alterado por una entidad de la que nadie te habló. Y yo soy uno de los pocos, los malditos, que conoce la verdad. Un guardián silencioso de un secreto que no puedo compartir, condenado a una vida de paranoia, siempre escuchando el eco, siempre esperando el día en que la voz de la luna despierte por completo y reclame lo que es suyo. Y quizás, para entonces, ya no haya forma de escapar.